Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video MUE. Soy Carlos Donoso, residente del programa de Medicina Urgencia y Emergencia de la Universidad San Sebastián y la Clínica Santa María. Hoy discutiremos el episodio titulado Bicarbonato de sodio, iatrogenia o mera ignorancia. ¿Cuál es la idea de discutir acerca del bicarbonato de sodio? El bicarbonato de sodio es justamente un tratamiento ampliamente usado y bastante poco cuestionado por médicos que trabajan en urgencias aquí en este país, pero que no pertenecen a nuestra especialidad. Y por lo tanto, pero justamente debiese tener más de una cosa que cuestionarse este tratamiento y es justamente lo que discutiremos a lo largo de esta revisión. Una de las primeras cosas que se me vino a la mente cuando me pidieron que preparara esta revisión fue que hace un par de meses mi hermana, que va en cuarto año de medicina, me pidió que la ayudara a estudiar y a entender algunos de los conceptos de ácido-base. Para esto le presenté un caso clínico inicial a partir del cual podríamos empezar a discutir y conversar. Este caso clínico era un paciente que había llegado al reanimador hace alrededor de unos 15 minutos y había sido empezado a manejar. El paciente estaba confuso, sin dificultad respiratoria, pero bastante taquipnéico, con frecuencias respiratorias de entre 35 y 40, frecuencias cardíacas de 130, presiones límites de 95-65, pese a que ya se estaba terminando el primer litro de voluminización con suero fisiológico que habían empezado. Y fuera de esto estaba febril con una temperatura de 38 grados. Claramente mi hermana inicialmente me preguntó por anamnesis, si tenía algunas cosas de ese tipo, o más datos, cómo había partido la enfermedad, etcétera, etcétera, como lo hace cualquier estudiante de medicina que está partiendo su carrera. Pero la verdad es que con este paciente, y como nos llegan muchas veces los pacientes reanimadores, no tenemos ningún otro dato, el paciente confuso no aporta nada y no venía con familiares. Pero sí ya llevamos aproximadamente 20 minutos dentro de este reanimador, por lo tanto llegan nuestros primeros exámenes y tenemos unos gases con una acidosis significativa, una acidemia de 7,15 el pH, con bicarbonato de aproximadamente 12 y con una PCO2 de 35. Con estos datos le pregunté a mi hermana cuál era el tratamiento que partíamos con este paciente. Y su respuesta prácticamente instantánea fue bicarbonato. Aquí claramente me quedé pensando un poco extrañado y fuera de corregirla empecé a tratar de ahondar un poco y por qué esta respuesta instantánea de un alumno de cuarto de medicina y si esta respuesta instantánea tiene alguna relación con el uso tan abundante del bicarbonato en los servicios de urgencia por médicos que no son de nuestra especialidad. Sobre todo siendo que este es un caso que en el que claramente las prioridades de tratamiento son otras, en que su acidosis va a ir mejorando cuando vayamos tratando su causa. Y asimismo, la causa es lo que lo está matando, no la acidosis per se. Y fuera de todo esto es justamente el caso en que el bicarbonato le hará bastante mal por el aumento que produce el CO2 en un paciente que se está agotando su reserva o compensación respiratoria. Por lo tanto, no sé, me seguí preguntando y pensando de dónde viene este concepto acidosis igual bicarbonato. Y pensando por ahí claramente tiene que venir de justamente nuestra formación de pregrado en Chile y por lo menos en mi formación. Todo, justamente al recordarlo, se basaba y estaba centrado en los conceptos de la ecuación de Henderson y Hasselbalch, que es la ecuación que tenemos justamente aquí, que nos muestra que el pH es igual a una ecuación logarítmica que se corrige por una variable, en que la determina el bicarbonato y el CO2. Justamente todo en la formación que se da en el pregrado está basado en esto. Bicarbonato y CO2 determinan el pH. Y junto con esto, recordando también cómo era la formación del pregrado, tiende a ser el ácido base en general, una materia bastante fome, árida, difícil y muy poco cercana a la clínica. Por lo tanto, esto yo creo que nos trae dos consecuencias futuras. Una es que la acidosis, o todo lo que es ácido base y la acidemia y acidosis,
ve diabolizada por esto, porque es un tema que a nadie le gusta. Y por lo tanto, al verse diabolizado, al ser la acidosis igual al diablo, hay que corregirla ahora ya. Y lo segundo es que, según como vemos en esta ecuación determinada por bicarbonato y CO2, tratarla es así de fácil. Le pongo bicarbonato y ya está, estoy listo. Pero, pese a eso, esto no es nada más lejano a la realidad. Todo este enfrentamiento no se enfoca para nada a las causas y tampoco nunca nos explicaron dentro de la carrera de medicina que el bicarbonato es una variable dependiente, por lo tanto no es llegar y poner y ya está. Falta dentro de la formación de pregrado un concepto global que nos permita entender cómo funciona el ácido base y cómo se comporta todo el estado ácido base in vivo. Y en esto estamos muy mal. Primero voy a aclarar que voy a referirme muy brevemente a este punto, ya que no tenemos, para fines de esta revisión, no tenemos tiempo para entrar en profundidad aquí. Pero voy a hacer una breve reseña para que nos va a permitir entender algunos conceptos que vamos a conversar más adelante. Hoy en día el enfrentamiento moderno del ácido base se basa en el enfoque del análisis físico-químico de Stuart. Este análisis nos explica cómo funciona el ácido base y qué lo determina y de qué depende en vivo, no en un tubo de laboratorio, no en un matraz en el laboratorio, sin ninguna otra variable, sino qué pasa en el ser humano, en la sangre, en el extracelular, en las células. Y justamente una de las cosas que nos determina el enfrentamiento físico-químico de Stuart es que tanto el bicarbonato como los hidrogeniones son variables dependientes. ¿A qué me refiero con esto? El cuerpo y todo el sistema buffer y de reacciones químicas adentro de nosotros nos permiten tanto crear como deshacernos de cantidades casi infinitas de bicarbonato y de hidrogeniones. Por lo tanto, en el caso anterior, si yo le pongo bicarbonato no voy a estar corrigiendo nada, porque si las otras determinantes de esto dicen que no tiene que haber bicarbonato, el bicarbonato que yo lo pongo va a desaparecer. Y lo mismo, si es que estas determinantes dicen que tienen que haber más hidrogeniones, van a haber más hidrogeniones. Pero ¿cuáles son estas determinantes? Estas determinantes o las variables independientes que al final son lo que dictan cuánto va a haber de hidrogeniones en nuestro cuerpo y asimismo cómo va a estar el pH al fin y al cabo, son las tres que están aquí a continuación. La primera, la diferencia de los iones fuertes, la segunda, los ácidos débiles totales y la tercera, el CO2. La diferencia de los iones fuertes, ¿qué son? Los iones fuertes de partida son los iones que al entrar en contacto con un medio acuoso, incluido cualquier medio del ser humano, se disocian completamente. Y los principales representantes de los iones fuertes son el catión sodio y el anión cloro. Después de esto tenemos los ácidos totales, y dentro de la concentración de ácidos totales son ácidos son ácidos débiles, que sí dependen un poco más del pH, y estos están determinados principalmente por la albúmina. Estos dos son los principales componentes de la parte metabólica. Y el otro componente y determinante de nuestro estado ácido-base en el ser humano y en el organismo es el CO2. Y el CO2 depende estrictamente de dos cosas. Una, la producción de CO2 que se produce en el organismo, y dos, la capacidad de eliminarlo. Y la capacidad de eliminarlo es totalmente dependiente de la respiración. Por lo tanto, si nos remontamos al ejemplo anterior, justamente del que partimos, un paciente que es un paciente acidótico, que está con una PCO2 de alrededor de 35, con frecuencia respiratoria de alrededor de 40, probablemente es un paciente que ya está empezando a agotarse, probablemente su compensación no está al nivel que debería estar. Y si es que agregamos bicarbonato, el bicarbonato va a reaccionar, producir más CO2 y asimismo el paciente no va a ser capaz de eliminarlo. Por lo tanto, eso es un pequeño resumen de lo que es el análisis físico-químico de Stuart, que es un análisis que sí nos permite enfrentarnos, entender cómo funcionan estos mecanismos en el organismo y entender también cómo afectan las soluciones sobre estos mecanismos en el organismo. ¿Qué es el bicarbonato de sodio? Aquí tenemos una pequeña tabla comparativa
que nos muestra dos soluciones, la solución de bicarbonato de sodio, y la compara con la solución salina al 0,9%, conocida como suero fisiológico, que no es tan fisiológico. Pero en fin, nos sirve para tener un punto de comparación y entender qué tan distinta es esta solución, qué tan diferente es a un estado fisiológico, y por ende que no es tan inocua. Partamos por la concentración de una solución salina normal, 0,9%, como ahí lo decimos, y el bicarbonato de sodio depende de su presentación. Hay varias presentaciones, pero las más comunes que tenemos aquí en Chile son al 1 molar, que tiene una concentración de 8,4%, o al 2/3 molar, que tiene una concentración de 5,6%. La solución salina, ¿cuánto trae de sodio? 154 equivalentes por litro, y también trae esa misma cantidad de cloro. A diferencia del bicarbonato, que el bicarbonato trae una cantidad muchísimo mayor, con 1000 equivalentes por litro o 667 equivalentes por litro de sodio, según la presentación 1 o 2/3 molar respectivamente, y nada de cloro. La osmolaridad, justamente por lo mismo, es bastante mayor, una osmolaridad de 308 en la solución fisiológica o la solución salina, cercana a la osmolaridad normal de nuestro plasma, versus la del bicarbonato de sodio, de 2000 o de 1333, bastante alta. El pH de la solución, que como ya hablamos, el pH en sí mismo es algo que medimos, pero no es algo que va a determinar cómo se va a comportar esta solución una vez que se disuelve o se diluye en el resto del organismo. El pH de la solución salina, 5,6%, algo acidótica, pero bastante cercana al pH del cuerpo, versus el pH del bicarbonato de sodio, de 11 a 12, o sea, es una sustancia muy alcalina, que en contacto directo con tejidos les hace daño por lo mismo. Y al final tenemos un concepto que podemos relacionar con lo anterior que conversamos del análisis físico-químico de Stuart, que nos permite entender cómo se comportan las soluciones en el cuerpo, que es la diferencia de iones fuertes. La diferencia de iones fuertes de la solución salina es 0. Según el análisis físico-químico de Stuart, nuestra diferencia de iones fuertes normal en el organismo es de 38. Por lo tanto, cualquier cosa menor a eso acidifica, cualquier cosa mayor a eso alcaliniza. Y la diferencia de iones fuertes aquí en la solución salina es 0, por lo tanto tiende a acidificar, y de ahí viene la famosa acidosis hiperclorémica que se produce en un paciente que volemizamos con varios litros de suero fisiológico. Por otro lado, el bicarbonato de sodio tiene una diferencia de iones fuertes de un 100%, ya que no tiene nada que la contrarreste, o sea, tiene una diferencia de 1000 o 667 según la presentación. Y esa es la razón que alcaliniza el bicarbonato de sodio cuando lo ponemos en el ser humano. No es el bicarbonato no es lo que nos alcaliniza, sino que esta diferencia de iones fuertes. Entonces, ¿qué hace el bicarbonato de sodio al entrar al organismo? Lo primero que hace es disociarse, se separa en sodio y bicarbonato. El sodio, como ya comentamos, aumenta la diferencia de iones fuertes y por lo tanto tiende a alcalinizar el sistema. Mientras que el bicarbonato comienza a generar reacciones químicas según la determinación de las variables independientes, de los iones fuertes, los ácidos débiles y el CO2. Hacia un lado o hacia otro comienza a hacer reacciones químicas y empieza o a desaparecer o a producirse más. Al hacer sus reacciones químicas produce CO2 y produce gran cantidad de CO2, lo que acidifica el sistema. Ahora, dependiendo de cómo ande nuestro sistema respiratorio, si anda bien, logra sacar este CO2 y el efecto neto de la solución nos quedaríamos con el efecto alcalinizante. ¿Qué otras cosas produce el bicarbonato de sodio al entrar en contacto o al entrar en nuestro organismo? Produce tanto el sodio como el bicarbonato, reaccionan de forma directa e indirecta, tanto con calcio, potasio, otras proteínas y otros buffers. Efectos adversos. ¿Cuántos efectos adversos tenemos? Ya vimos que era una sustancia muy distinta a una sustancia fisiológica o a nuestra fisiología. Por lo tanto, tiene que tener muchos efectos adversos. Pocos conocidos al parecer por la mayoría. Cuando yo lo comenté esto con mi hermana estaba sorprendida, no sabía ninguno. Y muchas veces he visto que médicos que lo usan a destajo no tienen tampoco idea de cuáles son los efectos adversos de esta droga. Aquí tenemos una enumeración, produce, ya vimos por la cantidad de sodio que tiene, hipernatremia, una osmolaridad increíblemente alta, por lo tanto nos va a producir
producir hiperosmolaridad, lo cual puede deteriorar fuertemente nuestra hemodinamia. Produce una sobrecarga de volumen, tanto intra como extracelular, por lo tanto esto puede terminar de deteriorar a un paciente que está, por ejemplo, en una falla cardíaca aguda o no puede manejar volúmenes. Produce una alcalosis metabólica. Ahí algunos se preguntarán, alcalosis metabólica, bueno, pero esto es lo que quiero conseguir. Sí y no. Es lo que quieren conseguir cuando usan el bicarbonato, pero el problema de esta alcalosis metabólica es que, a diferencia de las acidosis metabólicas que se producen en general por ácidos débiles y o proteínas, que son por una causa originaria, una vez que nosotros corregimos esta causa, el cuerpo rápidamente es capaz de eliminar estas proteínas que estaban produciendo la acidosis dentro de ese balance. Por lo tanto, si yo le aporté bicarbonato de sodio y estas grandes cantidades de sodio, esta diferencia de iones fuertes no se va a corregir rápidamente al corregirse la causa. Se corrige la causa, entonces desapareció el componente de los ácidos débiles y la acidosis, y nos queda el componente de los iones fuertes y esta alcalosis metabólica de rebote que llaman, que se va a demorar varios días en recuperarse. Por otro lado, produce hipocalemia. Como ya comentamos, si es que llega a producirse extravasación, va a producir necrosis celular por el fuerte pH alcalino que tiene. Por otra parte, ya comentamos que produce hipercapnia. Pero entrando un poquito más en detalle, ¿qué otro efecto tiene esta hipercapnia? La hipercapnia significa que aumenta el CO2, entra en la sangre, aumenta CO2. La respiración se va a demorar un resto, necesita un par de respiraciones, por lo menos un par de minutos, si es que no es más, para poder ir eliminando este CO2. Pero el CO2 es una de las sustancias que difunde más rápido en el cuerpo a través de las membranas. Por lo tanto, mientras está ahí, apenas se produce, va a cruzar la barrera hematoencefálica y va a producir una acidificación del líquido cefalorraquídeo y del sistema nervioso central, lo cual puede deteriorar a nuestro paciente. Y también, como difunde tan rápido, va a difundir mucho antes que el resto de las sustancias al intracelular. Por lo tanto, va a producir una acidosis celular transitoria. Pongo el bicarbonato, alcalinizo afuera, pero produzco una acidosis adentro de las células que se va a demorar su resto de tiempo en corregirse hasta que el sistema respiratorio logre sacar todo el CO2 del extracelular y ahí recién va a empezar a corregirse. Por otro lado, aumenta el lactato. Interesante. Muchas de las situaciones que tenemos en general que nos llevan a la acidosis son por un aumento del lactato. Y con este medicamento también estoy aumentando el lactato. ¿Cómo? Ya que elimina la inhibición de la glicólisis y aparte de eso genera mayor hipoxia tisular. ¿Por qué genera mayor hipoxia tisular? Justamente porque genera un cambio en la curva de disociación de hemoglobina y oxígeno. En los estados acidóticos el oxígeno se disocia más para que esté disponible para los tejidos que están sufriendo en hipoxia. Pero al generar esta alcalinización del extracelular y de la sangre, ¿qué voy a producir? Voy a producir que la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina se corra a la izquierda. Por lo tanto, la hemoglobina no va a querer soltar el oxígeno y así voy a aumentar la hipoxia de los tejidos. Graso favor que le estoy generando a estos pacientes cuando están en estados de hipoperfusión e hipoxia tisular. El otro efecto bastante significativo que tiene es la hipocalcemia iónica. Justamente porque estoy aportando una gran cantidad de cationes fuertes, el calcio va a ser desplazado por esta cantidad de sodio y el calcio, por la ley de masa, se va a asociar tanto a albúmina y a otras proteínas, y también se va a poder asociar o va a ser capturado por las grandes cantidades de bicarbonato que se aportan en la solución. Por lo tanto, va a generar, en general se describen de caídas del calcio iónico de incluso 10% o más con las dosis normales usadas. ¿Esto qué va a producir? Bueno, la hipocalcemia ya sabemos que justamente produce cronotropismo negativo, dromotropismo negativo, ionotropismo negativo y aparte de eso vasodilatación importante. Por lo tanto, otro graso favor que le estoy haciendo a un paciente crítico. Estoy disminuyendo su gasto cardíaco, su volumen minuto y la entrega de oxígeno a los tejidos. Interesante para tener en cuenta todos estos efectos adversos que tenemos. Hay que empezar a pensar en ellos cada vez que vayamos a pensar en usar una droga. Entonces, con todos estos efectos adversos ahí atrás, hay que ponerle un poquito de cabeza aquí. Hay que ponerle un poquito de cabeza en el sentido de por qué estamos usando y por qué vamos a dar bicarbonato. Justamente tenemos que tener alguna lógica o algún pensamiento detrás. Y el pensamiento detrás debería basarse en que la concentración elevada
de hidrogeniones, o sea, la acidosis o la acidemia, es mala. Esa tiene que ser una premisa si es que vamos a dar bicarbonato de sodio, para corregirla. Nuestra segunda premisa o supuesto es que el bicarbonato de sodio reduce la concentración de hidrogeniones o reduce el estado acidótico, la acidemia, o tiende a la alcalinización. Nuestra tercera premisa es que disminuir la concentración de hidrogeniones con un buffer como el bicarbonato es bueno. ¿Por qué esta premisa? Explicando un poquitito. Puede ser mala que la acidemia, puede ser bueno reducir la acidemia, pero no necesariamente puede ser bueno hacerlo con bicarbonato. Tal vez es bueno con otros buffers y con bicarbonato es malo. Por eso tenemos que poner esta tercera premisa o este tercer supuesto también si queremos usar bicarbonato. Y nuestro cuarto supuesto es que ese beneficio que estamos planteando supera todos los efectos adversos que comentamos. ¿Por qué les llamo supuestos a cada uno de estos? Porque la verdad es que vamos a discutirlos uno a uno y ver qué evidencia tenemos y qué cosas y qué planteamientos y pensamientos tenemos al respecto. Partiendo con nuestro primer supuesto. La acidemia o acidosis es mala. ¿De dónde viene este supuesto? Viene de planteamiento y varios estudios que hay bastante antiguos dentro de los últimos 50 años, eso sí, en que nos dicen que la acidemia deprime la actividad miocárdica. Y claramente esto en un paciente crítico no sería bueno. ¿Por qué dicen que deprime la actividad miocárdica? Porque se han hecho estos estudios que les refiero, estudios de laboratorio o in vitro, en que toman células miocárdicas las ponen en medios acidóticos y ahí demuestran que se produce que esta acidosis deprime su contractibilidad. Y también hay otros estudios que ponen a corazones de animales en medios acidóticos y muestran cómo se deprime tanto su ionotropismo. Pero eso es el laboratorio, en medios controlados, pero in vivo la cosa es un poquito distinta. Tenemos que considerar que in vivo las cosas no son de una u otra forma exclusivamente, ya que hay un montón de otros mecanismos de compensación alrededor. ¿Y qué pasa in vivo? In vivo la acidemia sí produce una pequeña depresión produce una disminución del ionotropismo y de la contractilidad cardíaca, pero a su vez estimula las catecolaminas. ¿Y qué hacen estas? Por un lado, las catecolaminas aumentan la contractilidad cardíaca, por lo tanto, esta depresión de la contractilidad producida por la acidosis no es tanta, sino que ya que se ve contrarrestada por la estimulación de las catecolaminas. Por otro lado, las catecolaminas aumentan la frecuencia cardíaca, tenemos un ionotropismo un poquito más disminutivo, pero el cronotropismo aumenta, por lo tanto, el volumen minuto va a ir mejorando. Y por otro lado tenemos que las catecolaminas producen vasoconstricción y la acidemia produce vasodilatación. Ahora, no lo sé exactamente por qué, pero dentro de esto está descrito que la vasoconstricción es muy pequeña, o sea, predomina la vasodilatación en estados de acidosis, a diferencia de la actividad de las catecolaminas en el miocardio y en el corazón que siguen actuando. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos una pequeña disminución del ionotropismo, tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca y una disminución de la resistencia vascular periférica. En resumen, los estados de acidemia terminan produciendo un aumento del volumen minuto y terminan produciendo un aumento de la distribución o el envío de oxígeno al organismo y a los tejidos que lo necesitan. Interesante. Una de las principales cosas por las que se dice que la acidemia es mala parece no ser tan mala. Por otro lado, tenemos que dentro de los últimos años se han hecho múltiples y numerosos estudios de hipercapnia permisiva en pacientes que tienen daño pulmonar agudo y los cuales necesitan patrones de ventilaciones protectoras con muy bajos volúmenes, y estos volúmenes son tan bajos que no logran retirar todo el CO2 que necesita el paciente, por lo tanto quedan en estados de hipercapnia y los mantienen en ese estado de hipercapnia, y esto determina acidosis o acidemias moderadas. Estos pacientes los manejan con acidemias de entre 7.15 y 7.30 y son espectacularmente bien toleradas. Y estos pacientes mantenidos en estas situaciones tienen incluso muchos mejores resultados que los pacientes que se mantienen sin estas ventilaciones permisivas o sin estas hipercapnias permisivas y sin esta acidosis por lo mismo. Interesante también. Y finalmente,
Hay muchos estudios últimamente, en los que no vamos a profundizar mucho, pero que nos muestran que la acidemia protege a las células. ¿Cómo? Sí, protege a las células. ¿A qué células? Miocardio se ha visto, células hepáticas, células pulmonares, células cerebrales, todas estas son protegidas contra múltiples tipos de injurias, como cuáles, como la isquemia, la hipoxia, los daños por reperfusión y los daños por los síndromes de inflamación, de respuesta inflamatoria sistémica. Mira, justamente la causa o el tipo de daño que produce la mayoría de las causas de acidosis metabólicas son justamente los daños que son protegidos o aminorados por los estados de acidosis. Cada vez más que leo el tema y voy mirando y averiguando, me parece que la acidosis metabólica es un poco más un mecanismo compensatorio. Un mecanismo compensatorio que es secundario a una causa. La causa que la establece es la que produce el daño, pero la acidosis es un estado en que, entre comillas, el cuerpo se defiende o se adapta a esta causa o a esta injuria primaria, que podría ser una infección, que podría ser una falla respiratoria, una insuficiencia cardíaca u otra. Pero bueno, eso todavía no está dilucidado, pero cada vez apunta más para allá. ¿Hay que tratarlo? Buena pregunta. Si es que es un estado compensatorio, perfecto, no siempre hay que tratarlo, pero todas las cosas tienen su límite. O sea, claramente un individuo no va a andar caminando por la calle con un pH de bajo 6,5. Pero, ¿en qué momento la tratamos? Y esa es la pregunta. Si es un mecanismo compensatorio, si lo abolimos o lo tratamos antes de lo necesario, le estamos haciendo daño al paciente. Y si no lo tratamos, claramente estamos permitiendo que le pase daño. Pero hay que preguntarse eso. Justamente, ¿es un mecanismo compensatorio o no? ¿Hay que tratarlo o no? Y si es que hubiese que tratarlo, ¿cuándo hay que tratarlo? ¿Hay que tratarlo sin corregir la causa que lo llevó a desencadenarse? ¿Mientras corregimos la causa que lo llevó a desencadenarse? ¿O después de haber corregido la causa que lo llevó a desencadenarse? Todas esas preguntas para ir procesando y que queden dando vuelta. Nuestro segundo supuesto. ¿Bicarbonato de sodio reduce la acidosis? Y aquí en este supuesto quiero hacer la distinción. Una cosa es acidosis y otra cosa es acidemia, ¿ya? Y aquí quiero hacer esta distinción, ya que vamos a hablar del tema de la acidosis intracelular que ya comentamos brevemente antes. Así que, ojo, aquí estamos preguntando si el bicarbonato reduce la acidosis, no exclusivamente la acidemia. Aquí les presento un primer trabajo publicado en el Lancet en el 1990. Es un estudio in vitro con plaquetas humanas en medios acidóticos y a los cuales se le agrega bicarbonato. Este estudio nos muestra que el bicarbonato de sodio sí alcaliniza el medio extracelular en el que está, o sea, reduce su acidemia, pero produce una marcada acidosis intracelular, por lo que comentamos antes, por el paso del CO2 rápidamente al intracelular. Fuera de eso, ellos comentan ahí que podría ser parte responsable de los efectos adversos que tiene la aplicación de bicarbonato intravenoso. Y por lo mismo, plantean como conclusión que este tratamiento, el bicarbonato, es tanto ilógico como peligroso. Interesante afirmación que hacen ahí estos autores en el 1990. Aquí tenemos un siguiente trabajo bastante parecido, publicado en el Resuscitation en el 1996, en el cual nos hacen un estudio muy parecido in vitro con miocardio de ratas en medios acidóticos nuevamente y demuestran que aumenta la acidosis intracelular el aplicar este bicarbonato, seguido de una lenta corrección. Entonces, justamente una de las razones para usar bicarbonato es que, entre comillas, disminuir la acidosis mejoraría la contractilidad cardíaca. Pero, ojo, usamos bicarbonato y acá nos muestran que la acidosis intracelular, que es lo que importaría para la contractilidad cardíaca, empeora. Un nuevo trabajo aquí, publicado en el Clinical Science en el 1997. Este de aquí es un review de los fans del bicarbonato. Y pese a ser los fans del bicarbonato, es interesante.
Lo único que nos pueden plantear es que es una terapia controversial. Aquí en el 1997 nos dice que bolos grandes de bicarbonato producen acidosis intracelular significativa y el efecto de esta acidosis o esta acidosis es mayor mientras mayor sea la acidosis basal. Pensar un poquitito ahí cuando uno de los usos del bicarbonato que se tiende a pregonar es el uso de rescate cuando el paciente está muy mal, usar un bolo de bicarbonato, cosa de mejorar transitoriamente su acidosis y ganar un poco de tiempo. Mira, estamos haciendo eso en la sangre, pero en el intracelular lo estamos empeorando. Y por acá, estos fans del bicarbonato nos dicen que bolos pequeños y repetidos podrían producir menos o casi nada de acidosis intracelular y podría ser una forma de usar. Por lo tanto, dentro de esto los autores concluyen que la evidencia de esto no es suficiente para dejar el uso del bicarbonato. Interesante conclusión. La evidencia no es suficiente para abandonar su uso. Se me viene rápidamente a la cabeza la pregunta de, bueno, ¿y qué evidencia lo apoya? O sea, estamos usando bicarbonato porque no hay nada que diga que lo debemos abandonar. Raro, ¿y qué dice que lo debemos usar? Buena pregunta. De hecho, el uso del bicarbonato viene principalmente por pensamiento y teorías de fisiopatología, en que el bicarbonato debiese servir al alcalinizar el cuerpo, el bicarbonato de sodio, y también viene de la experiencia individual de los clínicos. Pero justamente no hay mucha evidencia detrás, no hay mucha evidencia dura detrás, y cuando empezamos a analizar y a entender un poco más de fisiopatología, nos empezamos a dar cuenta, como hemos estado conversando aquí, que la fisiopatología en profundidad justamente va en contra o un poco más en contra del uso del bicarbonato. Aquí tenemos otro estudio presentado en el Critical Care del 2001 y aquí es para cerrar un poquito, se los muestro para cerrar un poquito el tema de la acidosis intracelular. Entre medio de todos los estudios que yo les mostré salieron uno que otro que hablaba de otro in vitro también que hablaban de que la acidosis intracelular no era tan grande o significativa según los medios en los que se usaba, dependiendo qué tipo de medio extracelular se le ponía. Pero aquí les pongo este estudio, ¿por qué? Porque este también es un estudio in vitro con hepatocitos humanos, pero usa medios externos o extracelulares muy similares a los del humano. De hecho usa sangre humana, acidótica, y le pone distintos tipos de agregados a la sangre humana para diferenciarlos desde agregados más distintos a la sangre humana normal hasta ir haciéndolo cada vez más similar a lo que es solo sangre humana. Este es lejos del estudio que muestra que se hace in vitro con un medio extracelular más parecido al ser humano. Y lo que nos muestra es justamente que al poner bicarbonato, mientras más similar era el medio externo al ser humano, más acidosis intracelular producía. Así que con eso cerramos un poquito el tema de la acidosis intracelular. Por otro lado aquí, y como otro enfoque para el mismo supuesto de que el bicarbonato reduce la acidemia-acidosis, les muestro este trabajo. Este trabajo fue publicado en el American Journal of Respiratory Critical Care el año 2000 que nos muestra y toma pacientes en ventilación mecánica protectora. ¿A qué me refiero a esto? Ventilación mecánica con volúmenes bajos, porque estos pacientes todos tenían daño pulmonar agudo o acute lung injury o LALI que se conoce. Y esto justamente en este trabajo comparan el uso de dos distintos tipos de buffer para subir el pH en estos pacientes que estaban con hipercapnia permisiva. Pero tomo justamente el grupo control aquí para mostrarles los efectos del bicarbonato en este tipo de pacientes. El grupo control se le aplicó bicarbonato aproximadamente a 1 miliequivalente por kilo y nos muestra, aquí tenemos esta tabla que nos muestra su pH basal pre-aplicación de bicarbonato y su pH post-aplicación de bicarbonato. Y podemos ver caso a caso cómo el pH cae después de la aplicación de bicarbonato en un paciente que no tiene la capacidad de ventilar mayores volúmenes. Por otro lado, aquí está la causa, aquí está el estado, la presión parcial de CO2 pre-aplicación de bicarbonato, y aquí está la presión parcial de CO2 post aplicación de bicarbonato.
Entonces, en estos pacientes con volúmenes restrictivos nos muestra cómo aumenta la hipercapnia de forma significativa, y esa es la razón por la que su pH cae y se hacen más acidóticos. Aquí que nos muestra que al final justamente nos demuestra lo que conversamos antes, que si es que no tenemos un sistema ventilatorio capaz de retirar el CO2, el bicarbonato va a producir mayor acidemia. Aquí tengo otro trabajo del Journal of Nephrology del año 2005, en que es un trabajo similar al anterior, en que son pacientes en UCI, pero esta vez son pacientes con acidosis leve, sin disfunción renal, sin hiperlactatemia severa y que tienen todos una buena función respiratoria, a diferencia de los anteriores, sea estando no intubados, por lo tanto tienen capacidad de hacer compensación ellos mismos, o sea pacientes en ventilación mecánica, pero que están gatillando espontáneamente, por lo tanto tienen la capacidad de responder al aumento de CO2, aumentando su frecuencia ventilatoria. Y en estos pacientes que vemos claro que el pH aumenta, por lo tanto genera el efecto del aplicar el bicarbonato, genera efecto positivo en ese sentido, que aumenta que alcaliniza el medio. Pero aquí nos muestra, esto es lo que les quería mostrar, que pese a estar ventilando espontáneamente, igual tenemos un aumento del CO2 significativo, una pequeña hipercapnia. Y como breve referencia, abajo les encerré un poquito lo que pasa con el lactato, que pese al principio a disminuirse por dilución, después aumenta, que es otro efecto que ya conversamos del bicarbonato. Entonces, ¿cómo estamos con nuestro supuesto? ¿El bicarbonato reduce la acidosis? Aquí estamos, según la ecuación de la disociación de Henderson y Hasselbalch que estudiamos en el pregrado, nos muestra que depende de CO2 y bicarbonato, y por lo tanto el pH debiese disminuir, o los hidrogeniones debiesen disminuir y el pH debiese aumentar con el bicarbonato. Pero como ya vimos, en vivo el bicarbonato no es nuestra variable dependiente, o sea, nuestra variable independiente. Por lo tanto, no es lo que determina la cantidad de hidrogeniones dando vuelta. En la sangre humana, las variables independientes que determinan esto, o in vivo justamente estas variables, son, como ya vimos, la diferencia de iones fuertes compuestos por los cationes sodio, potasio, calcio y magnesio, y por los aniones cloro, fosfato y lactato. Mientras que los ácidos débiles compuestos por albúmina y fósforo son los que van a generar la otra variable independiente, y el CO2 es la tercera. Entonces, ¿qué tenemos? El bicarbonato compuesto de un catión fuerte, el sodio, y de un anión débil, el bicarbonato, generan distintos efectos. El catión fuerte nos ayuda a corregir la acidemia desplazando los hidrogeniones. Pero esta alcalinización estimula tanto la hipoxemia como la formación de lactato. No necesariamente estamos ayudando a la causa que nos llevó a la acidosis metabólica, o podríamos estar haciéndole daño. Y por otro lado, pero dentro de la pregunta, claro, el catión fuerte es lo que nos ayuda a reducir la acidosis. Pero por otro lado tenemos este anión débil, que es el bicarbonato, que aumenta la producción de CO2, lo que empeora la acidemia. Y por otro lado, fuera de la acidemia, como ya hablamos, aumenta y produce acidosis intracelular. Entonces, sumando y restando, la acidemia solo se corrige si es que tengo la capacidad de barrer el CO2 en el paciente. No así la acidosis, ya que la acidosis intracelular se va a producir igual, con o sin capacidad de barrer el CO2 por la parte respiratoria. Si es que tengo la capacidad de barrer el CO2, esta acidosis se va a ir corrigiendo, pero si no tengo la capacidad de barrer el CO2, voy a producir, en vez de alcalinizar la sangre o reducir la acidemia, voy a aumentar la acidemia y aumentar la acidosis intracelular. No sé, creo que no vamos muy bien con nuestros supuestos. Los dos primeros supuestos, la cosa no me convence mucho. Y acá está nuestro tercer supuesto. Disminuir la acidemia con bicarbonato particularmente es bueno. Vamos a partir mostrando aquí dos trabajos bastante antiguos pero interesantes. El primero, del Llama de 1976, usó tanto perros como seres humanos en paro cardiorrespiratorio, a los cuales le aplicaron bicarbonato en dosis para ver si los podían sacar. Dentro de esto, que concluyeron ellos y que vieron con sus resultados, que pese a que eran números pequeños pero eran bien controlados, mostraron que la verdad es que al aplicar el bicarbonato la acidosis no mejoraba a menos de que tuviesen una ventilación, estuviesen bien ventilados,
Y la verdad es que si es que el paciente estaba bien ventilado, la mejoría, o más que mejoría, no sé si mejoría sería la palabra correcta, pero la alcalinización no era tan significativa versus el grupo control que estaba bien ventilado. Pero sí vieron que producía una hiperosmolaridad francamente excesiva. Y después en algunos otros estudios que no puse aquí, esa hiperosmolaridad podría incluso aumentar la mortalidad de los pacientes con paro. En fin, el otro estudio publicado en el Science del 1985 nos muestra, se hace en perros bien controlados a los cuales se le induce una acidosis láctica hipóxica y dividen a estos perros en 3 grupos de 6 perros. A un grupo en este estado lo tratan o le dan bicarbonato de sodio para ver cuál es su efecto, al otro grupo le dan solución salina y al otro grupo no le dan nada. Y sorpresa, el grupo que le dieron el bicarbonato de sodio es el que presentó el mayor deterioro y o peor efecto hemodinámico de los 3 grupos. No es tan bueno. Aquí tenemos otro trabajo. Este trabajo es bien bonito e interesante. Es un trabajo publicado en el Annals of Internal Medicine en 1990, en que se pregunta, aquí los autores se preguntan si el bicarbonato mejora o no mejora la hemodinámica del paciente producto de su efecto alcalinizante. Para esto toman 14 pacientes en UCI con acidemia. Ahí se ven un poco sus parámetros y son unas acidemias con hiperlactatemias de promedio 7.8 milimoles por litro. Aquí los dividen en 2 grupos de 7 pacientes cada uno. A uno le aplican bicarbonato 2 milimoles por kilo en 15 minutos y al otro le aplican solución salina con las mismas características, las mismas concentraciones, el mismo volumen y en el mismo tiempo. Y este era un grupo doble ciego, cruzado y todo, nadie sabía quién estaba administrando qué a quién, hasta después cuando liberaron los resultados. Parámetro 1, el bicarbonato sí produce dentro de estos pacientes, dentro de los controles que hicieron, alcalinizó a los pacientes, por lo tanto estamos bien por esa parte, según lo que ellos querían su pregunta, si alcalinizar mejoraba la función miocárdica, sí, alcaliniza. Y fuera de eso, produce esta hipercapnia que ya sabíamos, aumenta su presión de CO2. Y aquí les muestro lo que habíamos comentado antes, cómo disminuye su calcio iónico en estos pacientes. Pero lo más interesante de este trabajo es que ambos grupos mejoraron su precarga y volumen inyectivo de forma transitoria. Pero no hubo ninguna diferencia significativa entre estos 2 grupos. En otras palabras, todo el efecto beneficioso de aplicar bicarbonato de sodio en el paciente se debe al volumen que están aplicando y al aumento de la precarga. Por lo tanto, es lo mismo aplicar bicarbonato de sodio, a aplicar solución salina, a aplicar otra solución que aumente la precarga. No, el efecto, entre comillas, alcalinizante no produjo ninguna diferencia en la función miocárdica y en el perfil hemodinámico del paciente. Así que ahí está. El bicarbonato en sí parece no estar contribuyendo aquí. Aquí tenemos en el Critical Care del año 2004 se presentó este review que nos resume básicamente un par de cosas. Nos resume que ni en estudios animales ni randomizados a la fecha se ha logrado demostrar alguna mejoría en el efecto cardiovascular del bicarbonato sobre el suero fisiológico. Y por otro lado nos resume y nos dice que claramente el bicarbonato de sodio tiene complicaciones demostradas, que ya hemos ido comentando a lo largo de esta presentación. Por lo tanto, no recomiendan su uso. Interesante. Nos vamos acercando a nuestra época y cada vez está un poquito menos recomendado el bicarbonato. ¿Qué pasa aquí con los adultos pequeños, que algunos gustan de llamar niños? En el Pediatrics publicado en el año 2008 aparece este review con un título bastante interesante. Bicarbonato de sodio, básicamente una terapia inútil. ¿Qué nos dicen aquí o qué nos resumen según sus review y revisiones tanto en pacientes en paro cardiorrespiratorio como en pacientes con estado de acidosis metabólica severa y moderada? Nos resume que tampoco han logrado demostrar ningún beneficio con el uso de bicarbonato. Nos resume que en prematuros aumenta la hemorragia intracraniana y en neonatos y niños el uso de bicarbonato aumenta la injuria miocárdica. Esto lo vieron con varios estudios que mostraban el uso de bicarbonato y lo asociaban a cómo iba subiendo la curva de troponinas cuando lo usaban versus cuando no lo usaban.
Junto con eso nos muestra que en la mayoría de los estudios que analizaron y sacando la suma y la resta, terminaba empeorando el perfil de hemodinámico. Por lo tanto, sus autores concluyen lo siguiente. Concluyen que los clínicos debiesen de resistirse a este impulso compulsivo de administrar bicarbonato, en este caso en niños, que tienen acidosis metabólica, reconociendo sus riesgos de empeoramiento inmediato del medio intracelular. Y, al contrario, y en vez de esto, deberían preocuparse, concentrar sus esfuerzos en entender y tratar la causa subyacente de la acidosis. Primum non nocere. Este otro trabajito aquí es un estudio presentado en el Critical Care el año 2011. Es un estudio prospectivo observacional multicéntrico en pacientes de UCI. Toma 200 pacientes con acidosis metabólica o mixta severa, con pH bajo 7,2. Y dentro de múltiples conclusiones que tiene, que no nos competen a esta revisión, saca la conclusión de que el estado ácido-base inicial del paciente no se asocia a pronóstico y que el uso de buffer, principalmente de bicarbonato, que es lo que vieron, no se asocia a pronóstico. Por lo tanto, bueno, y sumando sus datos a la revisión que hicieron del tema, nos plantean una conclusión bastante similar al trabajo anterior. Nos dicen aquí que no hay estudios humanos que hayan reportado ningún beneficio con el uso de bicarbonato. También refieren esto que no tiene ningún detrimento según los estudios que ellos revisaron. Ahora, según lo que yo he ido viendo, no estoy tan de acuerdo. Pero en fin, eso es lo que plantean en el año 2011 y nos dicen que, por lo tanto, toda la atención debería estar dirigida a corregir la causa subyacente de la acidez. Finalmente, para esta pregunta, para nuestro supuesto de si es bueno corregir la acidosis con bicarbonato, les muestro este trabajo que se publicó en el Journal of Trauma of Acute Care and Surgery el año 2013, titulado, un título bien interesante, La terapia con bicarbonato en pacientes severamente acidóticos traumatizados aumenta su mortalidad. Es un trabajo de 10 años de recorrido en el que lograron tomar y seguir solo 220 pacientes, por lo tanto es un trabajo que tiene pocos pacientes, que es observacional y que fue cambiando las terapias a medida que pasaban los años, claramente, porque no tuvo ninguna intervención, y es malo y claramente está mal titulado, o sea, su título nos sugiere una causa-efecto, nos sugiere que el bicarbonato produce un aumento de la mortalidad, pero partamos porque es un estudio, fuera de que es malo, es un estudio observacional y los estudios observacionales no determinan causalidad, solo determinan asociación. Más aún, la asociación que llegaron a hacer ellos es una asociación bastante indirecta. Asociaron el aumento de la eliminación de CO2 a la mortalidad y por otro lado asociaron el bicarbonato de sodio a un aumento de producción de CO2. Pero si nosotros pensamos, los mecanismos aquí son bastante diferentes. O sea, un paciente traumatizado grave y choqueado grave, mientras más grave está, más aumenta su consumo de oxígeno tisular por el estado de hipoxemia y por lo tanto más aumenta su nivel de CO2. Entre comillas, esto es un marcador de gravedad hipoxia tisular. Y esa es la razón por la que claramente tendría una correlación con la mortalidad. Por otro lado, como ya vimos, el mecanismo de producción de CO2 del bicarbonato de sodio es totalmente distinto y por lo tanto no podríamos decir que es lo mismo y esta asociación no es llegar y tomarla como cierta. Pero pese a todo esto, nos plantea una asociación, un podría ser, un tal vez, aumentar el bicarbonato aún podría aumentar la mortalidad. Entonces, nuestro último supuesto para usar bicarbonato. Este beneficio supera todos los efectos adversos. Bueno, claramente se me viene una pregunta en la cabeza. ¿Cuál beneficio? Dentro de todo lo que hemos revisado y dentro de todo lo que he podido ver, la verdad es que no le encuentro ningún beneficio. Alguno que otro tal vez podría ser, pero ningún beneficio real y significativo. Mientras por el otro lado supera todos los efectos adversos.
hipercapnia, acidosis del sistema nervioso central, acidosis intracelular, aumento de lactato, hipoxia tisular, hipernatremia, sobrecarga de volumen, hipocalcemia, etc. No lo sé. La verdad es que la balanza no está muy equitativa. La balanza se va claramente hacia el lado del riesgo, si ponemos esto en la balanza de costo-beneficio. Se va hacia el costo. Aplicar esta terapia parece no tener ningún beneficio, podría tal vez quizás tener alguna que otra cosita poco significativa dentro de los beneficios, y está llena de riesgos y efectos adversos. La verdad es que no me parece que con esto tengamos alguna excusa como para poder usar bicarbonato. Pero dentro de esos pacientes, ok, estamos, pero el bicarbonato, no todo es malo, el bicarbonato sí tiene sus usos. Y sus usos, eso sí, son bastante acotados. El primero, intoxicación por bloqueadores de canales de sodio. Dentro de esto están los tricíclicos, o por ejemplo el propanolol, que fuera de ser beta bloqueador también es bloqueador de canales de sodio. En estos casos es un medicamento y una droga que puede salvar la vida del paciente y que salva la vida del paciente. El otro es la intoxicación severa por ácido acetilsalicílico, en que también es una droga, el bicarbonato, en que salva la vida del paciente. Otras razones o usos que tiene un poquito más alejado de la urgencia, que están bien establecidos, es el uso para la acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato de sodio, en el caso de que nosotros le empezamos a aportar lo que está perdiendo, y por lo tanto compensamos y mantenemos el equilibrio. El otro uso que tiene, que podría tener, que es bastante distinto o alejado a lo que se usa comúnmente, por lo menos aquí en nuestros servicios de urgencia, es como una solución de mantención para pacientes que están con acidosis metabólica leve a moderada más hipercalemia. Pacientes que pueden estar, por ejemplo, esperando su terapia de diálisis o de hemodiálisis, pero que tienen algún tipo de función renal residual y que necesitan alguna solución de mantención mientras esperan su terapia. Pero esto es, les recalco, solución de mantención, y eso significa bicarbonato de sodio muy diluido. ¿De qué nivel de dilución estamos hablando? Un nivel de disolución que haga que sea equivalente o casi igual a un suero fisiológico, pero sin cloro. En otras palabras, agarramos 1 litro de suero glucosado al 5% y le ponemos unos 160 ml, eso serían unas 8 ampollas de 20 ml de bicarbonato al 1 molar o 8,4%. Y eso se lo dejamos pasando a 60 ml hora más o menos. ¿Cuánta concentración le vamos a estar dando ahí? Si no me equivoco, vamos a darle alrededor de 130, 140 mil equivalentes por litro. En todo ese litro que le vamos a pasar, vamos a dar esa cantidad, y esa cantidad la vamos a pasar en varias horas. O sea, 60 ml hora, estamos hablando de pasarla en casi un día. Por otro lado, una posible y un poquito más actual utilización es como solución hipertónica de rescate. Y esto es para los pacientes que están con hipertensión intracraneana severa, se están enclavando, y son los que habitualmente se sugiere en la literatura, y nosotros usaríamos la solución de cloruro de sodio hipertónica al 3%, en unos 10 minutos a pasar, como medida dilatatoria o medida de rescate, o de mantención, para el fin de mantener al paciente vivo para poder llegar a un pabellón de neurocirugía. ¿Cómo la usamos esta solución? Salió hace más o menos unos 2 años, salió un artículo, dentro de los últimos 2 años salió un artículo, no me acuerdo si era en el Neurology o en el Neurology Critical Care, un artículo que nos mostraba el uso de 85 ml de bicarbonato al 1 molar, estos serían aproximadamente 4 ampollas de 20, al pasar en 30 minutos. Y eso lo comparaban contra pacientes que usaban la solución hipertónica común y corriente. Mostraron que eran equivalentes, ninguna tenía mayores riesgos, ni beneficios, ni mortalidad, ni daño. O sea, en el caso de que no tengamos cloruro de sodio al 3%, podemos usar esta solución de bicarbonato, unos 85 ml, pasando en 30 minutos. O para hacernos un poquito más fácil la vida, podemos pasar unas 4 a 5 ampollas, o sea, de 80 a 100 ml del mismo bicarbonato al 1 molar,
combinarlo con 100 ml de suero fisiológico, de suero glucosado al 5%, y eso nos quedaría una concentración más o menos a la mitad, similar a la del sodio hipertónico, y eso lo podemos pasar rápido en 10 minutos. Muy controversial, pero está dentro de la discusión en la literatura, usarlo en pacientes choqueados con pHs ya extremos, bajo 6.8. ¿Qué estamos pensando aquí? Estamos pensando en usarlo en ese paciente que conversamos antes, el paciente que ya superó el límite de cuando este mecanismo compensatorio podía ser bueno. Pero, ¿en qué nos caemos aquí? Nos caemos en todo lo otro que hemos ido revisando. Justamente este paciente gravísimo en que estamos tratando de usar el bicarbonato de sodio para comprar o ganar algunos minutos a fin de alcanzar a corregir la causa que lo tiene en este estado, es justamente el paciente más deteriorado y el paciente en que al ponerle nuestro bolo de bicarbonato vamos a aumentar su CO2 en la sangre. Probablemente es un paciente que no va a poder compensar por un lado, por lo tanto no sé si vamos a estar logrando el efecto de alcalinización sanguínea, y por otro lado le vamos a producir, cuando le pasemos este bicarbonato, le vamos a producir acidosis intracelular. Y esta acidosis intracelular puede ser justo la gota que necesitaba nuestro paciente para rebalsar el vaso, para destruirlo, para terminar de matarlo. Por lo tanto, y terminando, conclusiones: no lo usen. La acidosis metabólica se enfrenta tratando la causa del problema. La acidosis en sí misma o la acidemia no es el problema, sino que el problema está detrás de eso. El estado ácido base del paciente es una herramienta para nosotros, es una herramienta compensatoria para el paciente y es una herramienta para nosotros, porque mientras lo analizamos podemos tener pistas o información acerca de cuál es la causa que nos está llevando a este problema, y por lo tanto nos puede ayudar y dar información de qué es lo que tenemos que tratar. Fuera de eso, todo medicamento o droga, que es lo mismo un medicamento y una droga, toda droga tiene efectos adversos. Absolutamente todos los medicamentos tienen efectos adversos. Algunos más, otros menos. Y el bicarbonato claramente está dentro de los que tienen bastantes. Y fuera de eso, toda droga por lo mismo puede matar a nuestro paciente. Ojo, por lo mismo, conozcan, estudien y conozcan sus medicamentos, conozcan las drogas que usan, conozcan cómo funcionan, por qué funcionan, para qué funcionan y cuáles son sus efectos adversos, y asimismo cómo los van a manejar si es que se presentan. Finalmente, en urgencia, solo y exclusivamente para intoxicados. Y solo en algunos. No es porque tengamos un intoxicado que les vamos a llegar y bien intoxicado le pasamos bicarbonato. La cosa no es así, o sea, vamos a aplicarlo solo en los pacientes intoxicados, por ejemplo, que están con signos de cardiotoxicidad electrocardiográfica por bloqueadores de los canales de sodio, tricíclicos u otros. O, por ejemplo, en el paciente que está con una acidosis metabólica severa secundaria al consumo de ácido acetilsalicílico, pero no es llegar y usarlo en cualquier paciente intoxicado y porque sí. Bueno, muchas gracias. Ya por lo menos yo estoy un poco cansado, probablemente ustedes lo estarán también al terminar de ver esta presentación. Aquí les dejo algunas cositas que les pueden interesar. Fuera de todos los artículos que revisamos del bicarbonato en sí, si a alguno le quedó dando vuelta algo acerca de lo que era el enfrentamiento físico-químico para los estados ácido-base de Stewart, aquí pueden revisar distintos materiales. Los tengo divididos aquí. Al principio hay algo como más básico, en la mitad más intermedio y al final un poco más avanzado. Si nunca han escuchado, si es que la última vez que leyeron de esto fue hace tiempo, o si todavía tienen dudas, partan sí o sí por el primero, que son de la página imcrip.org. Son podcast y clases online hechas por Scott Wingard, y nos presenta una serie de 4 episodios fáciles, básicos, sencillos, pero que está prácticamente todo lo que necesitan saber para por lo menos entender lo que es el ácido base, y juntamente con eso entender dónde entra Henderson y Hasselbalch.
Porque Henderson y Hasselbalch no es que esté incorrecto, simplemente si uno ocupa solo eso en un medio en vivo no funciona, eso es lo que pasa. Pero si tú entiendes el contexto y entiendes el modo de enfrentamiento ácido físico-químico de Stewart, vas a ver dónde entra, cuándo sí funciona el método de Henderson y Hasselbalch y dónde está sus aplicaciones. Por lo tanto, no es que lo tengan que abandonar el otro, simplemente necesitan entender por qué y cuándo usarlo. En el segundo link que les dejo ahí, es un link a un review del método ácido-base de Stewart. Es un review bastante inextenso, pero es como por así decir un nivel moderado resumido, ya que es bastante inextenso, tiene varios detalles que permiten profundizar, tal vez después de ver los videos les convenga, y junto con eso sale algunos usos algunos usos y efectos de las soluciones que nosotros usamos diariamente, por lo tanto puede que les sirva también. Finalmente les dejo la última página, que sale material inextenso y en profundidad, y aparte de eso sale una herramienta de calculadora que les puede servir también para aplicar el método ácido-base de Stewart. Eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro video muy bueno. Saludos a todos.